y teníamos acá el histograma de blancos, ¿cómo? El histograma de blancos, el histograma de rojos y el histograma de plaquetas, ¿sí? Acuérdense que en el eje de ordenadas se presentan números relativos, no es número absoluto esto, y que en el eje de abscisas tenemos representados los canales en femtolitros, ¿sí? De 50 a 300 femtolitros para los blancos, de 50 a 150 femtolitros para los rojos, y de 2 a 15 femtolitros para las plaquetas. Acá tienen los valores, ¿sí? Tienen recuentos absolutos, fíjense en las unidades, ¿sí? Acuérdense de practicar conversión de unidades. Tienen los parámetros para la serie roja, ¿sí? Glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Y un parámetro nuevo que tal vez no conocían, el RDW, ¿sí? O el índice de anisocitosis. Y para plaquetas tenemos también algunos parámetros, pero a nosotros básicamente nos interesa el recuento de plaquetas. Este es ya un informe de un contador de 5 diferenciales, ¿sí? En este primer parcial nosotros le vamos a dar mucha importancia a lo que es histogramas de glóbulos rojos, histograma de plaquetas y dispersograma de blancos, ¿sí? También nos va a interesar este gráfico NRBC, que es el gráfico para detectar eritroblastos. Pero cuando veamos anemia vamos a ver cómo se usa este dispersograma. Los otros dispersogramas que le aparecen, por ejemplo el IMI, este lo vamos a utilizar en el segundo parcial, entonces no es obligatorio que lo interpreten ahora. Ahora vamos a ver cómo se interpretan. Y acá tienen todos los valores y acuérdense que el contador de 5 diferenciales brinda una forma diferencial en 5 componentes, ¿sí? Tanto absoluto, por ejemplo, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, absoluto y porcentual. Y nosotros siempre para hablar o interpretar vamos a trabajar con los valores absolutos. Entonces, este sería un dispersograma de un equipo de 5 diferenciales donde se grafica fluorescencia lateral versus el side scatter, ¿sí? Forward scatter versus side scatter. Entonces, lo que estamos representando acá es tamaño versus complejidad, ¿sí? Entonces, tenemos estas poblaciones que nos interesan a nosotros: basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Y acá lo importante es recordar que cada punto es una célula. Entonces, muchos puntos. Primero ustedes tienen que mirar, digamos, un gráfico de una muestra normal. Y en función de esa pueden comparar si tiene mayor densidad de puntos o menor densidad de puntos. Entonces, eso es siempre interesante, ver cómo un recuento bajo o un recuento alto se traduce en una mayor o menor cantidad de puntos. Esto es para que vean cómo puede cambiar de acuerdo a la marca del equipo, sobre todo puede cambiar la forma, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un dispersograma con esta disposición, porque esta marca lo que grafica es fluorescencia versus eye scatter. En cambio, esta otra marca lo que hace es simplemente analiza el forward scatter a 0 grados versus el side scatter a 10 grados, ¿sí? Entonces la forma del dispersograma cambia un poco, pero la distribución de las poblaciones es más o menos similar, ¿sí? Los más pequeños y menos complejos van a ser los linfocitos, y los más grandes y más complejos van a ser los neutrófilos y los granulocitos inmaduros. Esto lo tienen, es para que vayan reconociendo y practicando qué aparece en cada región. Si bien estas regiones no son estrictamente delimitadas, ¿sí? Es interesante saber más o menos la distribución. Y vamos a comenzar a lo que íbamos a ver en esta clase, que es el análisis de casos. Antes de eso es importante hacer este consenso. Esto es algo que nos vamos a poner de acuerdo entre todos, ustedes alumnos y nosotros profesores, acá en esta asignatura. No es caprichoso que tomemos estos valores, son los valores con los que trabajamos para pacientes adultos. Y hago esta aclaración porque después no sé de dónde estudian o de qué apuntes o de dónde sacan unos valores de referencia que nunca vimos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en esta filmina
nos ponemos de acuerdo entre todos, que para pacientes adultos, y solamente nos podemos poner de acuerdo para pacientes adultos, porque los pacientes pediátricos es un mundo aparte, digamos, que después podemos ir viendo algunas particularidades, pero nosotros en general siempre le vamos a dar hemogramas de pacientes adultos para que interpreten. Entonces, para pacientes adultos, y estos son los valores de referencia con los que nos vamos a manejar, vamos a considerar glóbulos blancos de 5.000 a 10.000 como valor de referencia. La hemoglobina, en realidad no nos interesa el rango, como van a ver en la clase de mañana, que ya les aclaro, la clase de mañana, si bien en el cronograma figura que es sincrónica, va a ser asincrónica, ahora al final lo volvemos a repetir. En la clase de mañana van a ver que la anemia se define en realidad con el valor de hemoglobina, entonces ese es el valor límite que a nosotros nos interesa y no tanto el rango. Se dice que un paciente tiene anemia si es varón y la hemoglobina está por debajo de 13 gramos por ciento, o por debajo de 12 gramos por ciento si es mujer, o por debajo de 11,5 si es mujer embarazada, ¿sí? Ese es el valor que nos interesa a nosotros. En cuanto al volumen corpuscular medio, van a encontrar un montón de valores de referencia en diferentes bibliografías. A nosotros nos interesa que sepan que nuestro valor de referencia es 90 más menos 5 femtolitros, ¿sí? Y este es el valor que vamos a adoptar para interpretar los casos clínicos y con el que nosotros vamos a corregir, digamos. Por eso también es importante que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué elegimos estos valores? Porque son los valores de volúmenes corpusculares medios que vemos en nuestra población. El valor de hemoglobina es establecido por la OMS, ¿sí? Así que tenemos referencia en ese sentido. La hemoglobina corpuscular media en realidad interesa en valores inferiores a 27. Si está muy elevada la hemoglobina corpuscular media no me dice nada, ¿sí? Porque sería un posible indicador de pseudohipercromía, pero no, eso es erróneo. Porque después vamos a ver que, por ejemplo, los megalocitos, que tienen un volumen corpuscular medio de aproximadamente 115, 120 femtolitros, tienen valores de hemoglobina corpuscular media de 30, 32 picogramos. Y uno los mira al microscopio y se ven hipocrómicos. Y entonces dice, ¿cómo puede ser esto? No es que tengan más concentración relativa de hemoglobina, tienen simplemente más hemoglobina porque son más grandes, pero al distribuirse se termina viendo como hipocrómico y en algunos casos como anulocitos. Entonces, de la hemoglobina corpuscular media es un parámetro útil cuando está por debajo de 27, porque ahí es altamente sugestivo de hipocromía, ¿sí? De igual modo, siempre tenemos que relacionar esa hemoglobina corpuscular media con el valor total de hemoglobina, ¿sí? Es decir, si la hemoglobina está baja, lo más probable es que la hemoglobina corpuscular media también esté disminuida. Después tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media y acá de vuelta me interesan valores superiores a 35, que serían indicadores de pseudohipercromía. Aún en situaciones de hipocromía, el CHCM puede estar normal. Por eso vamos a ver qué utilidad le tenemos que dar a cada índice hematimétrico. A priori vamos a decir que la hemoglobina corpuscular media o HCM me sirve para sospechar de hipocromía y el CHCM me sirve para sospechar de pseudohipercromía. El RDW, que ustedes van a ver por ahí que tiene un valor de 11 a 14%, a mí en realidad me interesa que sea superior a 14%. Si es superior a 14%, yo puedo sospechar de que voy a encontrar anisocitosis, ¿sí? No me sirve de nada que sea menor a 11%. Lo único que me dice es que los glóbulos rojos son más parecidos entre ellos, pero no me aporta ningún dato. Y valor de referencia para plaquetas, vamos a tomar de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Vuelvo a repetir, esta diapositiva, por favor, acuérdensela porque es la que tienen que utilizar. No nos interesa, digamos, los valores de referencia que dicen los libros o que dicen otros apuntes, ¿sí? Estos son los que nosotros vamos a considerar como valores normales y son los que se manejan en general en la población con la que trabajamos. Entonces, ¿cómo? ¿Puedo interrumpir? Interrumpo un minutito Sí. antes de arrancar con los casos. Que adulto consideramos a partir de los 18 años. Ah, está bien. Sí. Es importante la acotación que hace Sofi.
Se considera a partir de los 18 años, pero digamos, un paciente adolescente entre 15 y 16 va a tener más o menos estos valores, ¿sí? Pero generalmente nosotros los pacientes, los casos que le vamos a dar son, le ponemos paciente adulto de 30 o de 40 años, o si no, nos vamos ya a paciente adulto mayor, donde se siguen manejando estos valores, pero las patologías en las que uno piensa son diferentes. Eso vuelvo a repetir, yo ya lo había dicho cuando vimos hemograma y lo vuelvo a repetir ahora, nunca vamos a analizar un hemograma si no sabemos la edad, ni por lo menos la edad. No es tan importante el sexo, digamos, sí para el diagnóstico de anemia, pero para la interpretación es fundamental. Lo primero que tienen que pedir es edad del paciente. Después, en segundo lugar, si quieren, pidan el sexo del paciente, pero lo primero que deben pedir es la edad, porque cambia completamente la interpretación. Y como dice Sofi, sí, estos valores los vamos a manejar para adultos, sí, vamos a considerar mayor a 18 años. Bueno, entonces ustedes llegan al laboratorio, prenden su equipo, la verdad no les debo todavía el video del equipito de 3 diferenciales, pero esto es algo que tienen que conocer. Ustedes cuando prenden el equipo va a hacer un ciclo de inicio o un ciclo de lavado, ¿sí? Que lo que hace es circular los reactivos y los diluyentes por todo el sistema, una especie de purga, digamos, y les puede aparecer esta pantalla, ¿sí? Esto lo tenemos que tener presente porque nos sirve para hacer un control de calidad interno, ¿sí? Del equipo, digamos. No tiene por qué haber señal, digamos, sobre todo para la lectura espectrofotométrica de hemoglobina, no tiene que haber señal porque tiene que estar llevado a cero. Y los que sí pueden presentar alguna ligera señal pueden ser el recuento de glóbulos blancos y el recuento de plaquetas. Y uno se preguntará por qué. Bueno, puede ocurrir que justo en el ciclo de lavado se desprenda una pequeña basurita de proteínas o peor aún si no se usó durante mucho tiempo, bueno, en algunos de los líquidos pueden crecer levaduras, pero idealmente entonces cuando uno inicia su día laboral, su jornada laboral, el equipo no tiene que arrojar señal, ¿sí? Y si la arroja tenemos que controlar que o sea constante o que no se vaya incrementando, ¿sí? Porque si no todos los resultados van a estar afectados. Este sería la pantalla de inicio o pantalla cero de un contador de 3 diferenciales y este el de uno de 5 diferenciales, donde vemos nuevamente que la hemoglobina, que es el parámetro más fiel de los contadores hematológicos, tiene que arrojar un valor de 0, porque si no ya de entrada vamos a estar realizando una medida espectrofotométrica con error. Vemos que arroja una pequeña señal para las plaquetas, ¿sí? Acá me dice que de entrada está contando como 2000 plaquetas de más. Entonces eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Sobre todo para los valores críticos. Para un paciente normal, sano, o que no presenta ningún riesgo, contarle más o menos 2000 plaquetas no le cambia la vida, ¿sí? No le va a cambiar el diagnóstico. Ahora, si es un paciente oncológico, ¿sí? Que ya de por sí puede tener plaquetas bajas, bueno, ahí contarle de más unas 3000 o 5000 plaquetas ya puede ser significativo, 2000 no tanto. Entonces, esto tenemos que tener presente, esto ya les va a servir para el día de mañana cuando ustedes sean bioquímicos, digamos, ¿sí? Prendan el equipo y miren qué es lo que pasa en la pantalla de inicio. Entonces, vamos con este primer caso, estos son casos reales, digamos. Bueno, en la clase presencial esto suele ser mucho más interactivo, pero vamos a ir viendo. Siempre tenemos que tener presente cómo es la muestra normal, digamos, ¿sí? Entonces miramos el histograma de blancos, miramos el histograma de rojos y miramos el histograma de plaquetas. Si miramos el histograma de blancos, tenemos que recordar que idealmente la región mid tiene que ser asintótica, es decir, tocar la base. Este no es el caso. Y la región gran, la altura no nos dice nada, lo único que nos dice es que los glóbulos rojos, perdón, que los glóbulos blancos granulocitos son muy distintos entre ellos. Eso es lo único que podemos decir acá. No podemos inferir nada acerca de cantidad. Con respecto al histograma de rojos, ¿sí? Vemos que hay un ligero desplazamiento hacia la derecha, porque si consideramos que 90 femtolitros está acá, bueno, presenta un ligero desplazamiento. Tal vez ahora al mirar los datos nos damos cuenta que no. Esto es lo que a primera vista impresiona, digamos. Y el histograma de plaquetas sí tiene una forma anómala porque debería ser más alto, ¿sí? Y disminuir asintóticamente.
Esto es lo único que puedo decir. Yo no puedo inferir acerca de cuánto tiene de cada población, ¿sí? Entonces, estas formas anómalas sí generalmente están asociados a recuentos bajos, pero eso se sabe después de ver muchas curvas, digamos, no por la altura de la curva, ¿sí? Entonces miramos los datos y vemos que el paciente tiene 11.200 glóbulos blancos, ¿sí? Y marca una fuerte tendencia hacia neutrófilos, es decir, presenta una ligera, a granulocitos. Dentro de estos granulocitos, acuérdense que pueden aparecer neutrófilos, callado, metamielo, algún eosinófilo que se escape, ¿sí? Vemos que es una fórmula, digamos, a predominio de granulocitos. Hay que mirar el frotis, sí o sí. Después miramos el paciente, sea varón o sea mujer, fíjense, tiene anemia 9,4. Eso nunca nos pudimos dar cuenta con este gráfico. ¿Sí? Sí o sí hay que mirar el valor, digamos. Fíjense, el volumen corpuscular medio, 92,8, 93. Ligero, mínimo. Le diría que ni se ve. Si consideramos el valor de 90 más o menos 5, va a ser normal, digamos. Presenta un RDW de 18, con lo cual se esperaría encontrar anisocitosis. Siempre vamos a decir se esperaría encontrar. ¿Es muy probable? Sí, pero nunca vamos a decir se va a encontrar, ¿sí? Porque hasta que no miremos el frotis no vamos a saber. Y fíjense, el recuento de plaquetas tiene 24.000 plaquetas, es decir, tiene trombocitopenia. Este caso está puesto para que desde ahora en más comencemos a analizar con términos de futuros bioquímicos, ¿sí? Ya no me sirve decir está alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. No. Este paciente presenta una ligera leucocitosis con una anemia moderada y una trombocitopenia, ¿sí? No decimos tiene los glóbulos blancos altos, tiene la hemoglobina baja, tiene las plaquetas bajas. Eso no está permitido. Vamos a hablar con términos propios de la profesión y ustedes que ya son casi bioquímicos. Vamos a ver este otro caso, ¿sí? Vamos a mirar el histograma de blancos. Tiene una forma casi de libro, les diría, fíjense. Los linfocitos muy parecidos entre ellos, la región mid bien baja y la región gran bien dispersa. Vamos a mirar la serie roja, fíjense. Acá está 100 femtolitros, o sea, acá hay una ligera, o sea, una importante desviación hacia la derecha, ¿sí? El volumen corpuscular medio va a estar por encima de los 100. Entonces acá podríamos sospechar de una macrocitosis. Y las plaquetas tienen una forma, el histograma tiene una forma normal, no podemos decir nada acerca del recuento. Ahora miramos los valores, fíjense, este paciente tiene 6.000 glóbulos blancos, ¿sí? Pero en este caso la fórmula es a linfocitos, pareciera. No por esta altura. Esta altura nada me quiere decir que la muestra tenga más linfocitos o no. Lo único que me dice es que los linfocitos son muy parecidos entre ellos. De hecho, si nosotros miráramos así, este histograma, el de blancos, perdón, tranquilamente puede ser para una muestra con predominio de neutrófilos, ¿sí? Eso nosotros no podemos sospechar a priori sin ver los valores y sin ver el frotis. Ahora, si miramos la serie roja, el paciente sí presenta anemia, 10,4, vamos a suponer que es un adulto. Y fíjense el volumen corpuscular medio, 123. Es decir, nosotros preferimos decir macrocitosis marcada. El término megalocitosis lo reservamos cuando hay una fuerte sospecha de anemia perniciosa, ¿sí? Una macrocitosis marcada es aceptable decir acá. Si miramos el frotis y vemos macroplaquetas y vemos neutrófilos polisegmentados, bueno, ahí sí podemos decir con cambios megaloblásticos. Fíjense lo que les decía hoy. Vamos a analizar el volumen corpuscular medio, 123 femtolitros, es decir, son glóbulos rojos grandes. Miren la hemoglobina. El paciente tiene anemia, 10,4. Y ahora miren el HCM, 41,9. Si uno mira solamente este valor, va a decir, ah, estos glóbulos rojos tienen un montón de hemoglobina. Y no es así, porque cuando nosotros miremos esos glóbulos rojos macrocíticos o con cambios megaloblásticos,
vamos a ver que son más bien hipocrómicos, porque tienen una hemoglobina total de 10,4. Entonces, este valor de 41,9 picogramos es masa, no es concentración. Me dice en masa cuánto de hemoglobina hay dentro de un glóbulo rojo. Obviamente, si el glóbulo rojo es más grande de lo normal, va a tener más hemoglobina, ¿sí? Y yo lo voy a ver en realidad como hipocrómico, porque al ser más grande el glóbulo rojo es como que esa hemoglobina se diluye. Entonces, acá vemos la importancia de correlacionar, ¿sí? El HCM sirve cuando es bajo, cuando es alto no me está brindando ninguna información, al contrario, me confunde, los confunde. Y si miramos el CHCM, vemos que presenta un valor normal, ¿sí? Es decir, que estos glóbulos rojos o van a ser hipocrómicos o van a ser normocrómicos, pero nunca pseudo hipercrómicos como me podría confundir el HCM. Miramos el RDW, se esperaría encontrar anisocitosis, y miramos el recuento de plaquetas, es un recuento de plaquetas normal, ¿sí? Vamos a analizar ahora este otro caso. El histograma de blancos tiene una forma anómala. Esto se puede asociar, sí, a veces a encontrar formas anómalas en el frotis. No sabemos qué, porque el de 3DIF no me puede ayudar mucho. A veces cuando presenta esta forma anómala y una región MIR no aplanada, digamos, bueno, pueden aparecer desviaciones hacia la izquierda, pero también pueden aparecer linfocitos activados. Es muy variable, digamos. La forma, lo único que me dice es que se esperarían encontrar anomalías en la serie blanca. Lo único. No podemos decir ni qué ni cuánto, ¿sí? No sabemos qué recuento tiene este paciente porque no lo podemos estimar a partir del histograma. Ahora, si miramos el histograma de rojos, estando 90 acá más o menos, vemos que hay una desviación hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya podemos sospechar de que puede haber microcitosis. Y el histograma de plaquetas tiene forma normal, nada podemos decir acerca del recuento. Fíjense, este paciente tiene 10.000 glóbulos blancos, ¿sí? Con una fórmula de granulocitos. El paciente no tiene anemia, si fuera mujer, si fuera varón sí. Y presenta un volumen corpuscular medio de 83,7, es decir, una ligera desviación hacia la izquierda, una ligera tendencia a la microcitosis. Así vamos a usar esos términos. Lo más probable es que yo mire este frotis y el paciente sea normal, lo informe como normocítico, ¿sí? Pero si ponen, se esperaría encontrar una ligera tendencia a la microcitosis, está bien. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros le damos el valor del volumen corpuscular medio, 90 más menos 5, es decir, 85 como valor límite inferior. Y hay pacientes que con 85 ya tienen microcitosis. En este sentido no podemos ser muy estrictos, ¿sí? Hay veces que aún con 87 se ve microcitosis. Y esto ocurre simplemente porque esto es un valor promedio, ¿sí? Que lo saca un equipo. Entonces, lo que uno ve en el microscopio es lo que tiene que informar. Si nosotros le damos un caso clínico y el volumen corpuscular medio es 85 y ustedes no ponen microcitosis y está bien, no le podemos evaluar como mal, digamos. Ahora, si hay anemia, por ejemplo, una hemoglobina de 10 con un volumen corpuscular medio de 84 o inclusive de 85, sí, ahí ustedes tienen que tener el criterio de decir, este paciente tiene anemia, porque está teniendo una hemoglobina de 10, lo más probable, a partir de la clase de mañana van a ver, lo más probable es que este paciente tenga una anemia, por ejemplo, con características microcíticas. Entonces, ahí es donde uno ya entra en un terreno de grises, digamos, pero que es lo que hace a la interpretación de estos casos. A nosotros siempre nos genera, no digo conflicto, pero nos resulta dificultoso, digamos, a ver cómo a los alumnos, porque vamos a ser sinceros, nosotros venimos, cuando somos estudiantes, cursamos y muchas veces estamos acostumbrados a que esto es de esta forma o de esta forma, es como que no hay un gris. Estamos en una ciencia exacta. Bueno, acá cuando tenemos que interpretar datos de un equipo con la observación microscópica, se presta muchas veces para estas situaciones grises. Es decir, que tenemos que tener
un criterio para interpretar, porque los equipos son equipos y con sus ventajas y desventajas, y el ojo humano también, digamos, puede tener un criterio diferente. No por eso le vamos a poner mal, ¿sí? Pero si ponen, digamos, si logran detectar esas pequeñas variaciones, son muy bien recibidas. Entonces, volviendo a este caso, este paciente, si fuera mujer, vamos a decir, no tiene anemia, pero la serie roja, bueno, está ahí en el límite, 83.7, 84. Yo le sospecharía que es altamente sospechoso de que tenga tendencia a la microcitosis. Si miramos el HCM, 27.8, también está en el límite inferior. Sin embargo, no me animaría a decir que va a haber hipocromía, ¿sí? Puede o no haber. Y el RDW no se esperaría encontrar anisocitosis, ¿sí? Y fíjense las plaquetas, que parecían bien normales. El histograma es normal. Tiene un recuento de 667.000. Y mañana van a ver en la clase que justamente la trombocitosis, que es el aumento de plaquetas, está muy asociado a la anemia ferropénica, que es de características microcíticas, ¿sí? Entonces es como que va cerrando todo el cuadro. Sobre todo en mujeres adultas es muy frecuente la anemia ferropénica con características microcíticas y con ligera trombocitosis, ¿sí? Entonces no es casual estos hallazgos. Vamos a analizar este otro caso. Si miramos el histograma de blancos, bastante normal, ¿sí? No se ve nada muy raro. El histograma de rojos, bueno, acá estaría 90, también tiene pinta de que es más bien microcítica, con desviación hacia la izquierda. Y el histograma de plaquetas, bueno, tiene una forma anómala, pero nada podemos decir acerca del recuento. Entonces, si miramos, este paciente tiene 17.000 glóbulos blancos, ¿sí? Con predominio a linfo, o a elementos mononucleares en realidad. Uno de 3 DIF no me puede ayudar mucho. Eso es lo único que podemos decir. El paciente tiene anemia, sea varón o sea mujer, 9 gramos por decilitro es anemia y, no, fíjense, dio más bien 92. Dio 92 femtolitros porque, fíjense, la curva acá no cae asintóticamente como en los otros casos, sino que es más bien ensanchada. Entonces ahí engaño un poquito y es 92 femtolitros. Y aparte, miren, el RDW de 17. Entonces, en este paciente se esperaría encontrar anisocitosis. Y las plaquetas, el paciente presenta trombocitopenia, ¿sí? Esto para que vayamos viendo, ahora vamos a ver algunos casos, cómo tiene que quedar escrito, digamos, y después, en el trabajo práctico de mañana no, sino en el otro, les vamos a poner fotos de células y fotos de hemogramas para que ustedes practiquen. Vamos a mirar este otro caso. El histograma de blancos ya impresiona anormal, digamos. Sería esperable encontrar anomalías de la serie blanca. Las plaquetas, miren, este sí, bien desviado hacia la izquierda. Fíjense, acá está 50 y acá más o menos estaría 60 o 70. Vamos a ver ahora el BCM. Entonces hay microcitosis. Y el histograma de plaquetas tiene forma normal, no podemos decir nada. Entonces miren, este también tiene 17.000 glóbulos blancos, como el anterior casi, pero en este caso a predominio de granulocitos. No podemos decir nada, nada más. 8,5, el paciente tiene anemia. Y fíjense, el BCM 74, es decir, tiene microcitosis. Anemia microcítica, y miren el HCM, perdón, 23. Anemia microcítica hipocrómica. Eso lo van a ver mañana. Esto puede ser un típico caso de anemia ferropénica. Miren también, entonces, anemia con la hemoglobina microcítica, hipocrómica, con anisocitosis si miramos el RDW, ¿sí? Y miren las plaquetas. ¿Cuántas plaquetas tiene este paciente? A ver si alguien se anima y activa el audio y dice, y después seguimos. 1.176.000. 1.176.000, muy bien. Eso es casi 3 veces más del valor de referencia, ¿sí? Este paciente tiene
trombocitosis, marcada trombocitosis. En realidad, más adelante vamos a ver que esto es una patología en sí, ¿sí? Entonces, así es como vamos a ir trabajando. Vamos a comenzar analizando el gráfico de blancos y los valores de blancos, el gráfico de rojos y los valores de rojos, y el gráfico de plaquetas y los valores de plaquetas. Y todo eso tenemos que ir escribiendo después, ¿sí? En el parcial lo que vamos a hacer es les vamos a poner una fotito de un contador hematológico de 3 diferenciales o de 5 diferenciales o de los dos, y les vamos a dar un espacio para que ustedes escriban. Vamos a analizar este otro caso. Miramos el histograma de blancos, tiene forma anómala, no podemos decir nada más que eso, se esperaría encontrar anomalías en la serie blanca. Miren el histograma de rojos, también presenta forma anómala, con desviación hacia la izquierda, por lo que se esperaría encontrar microcitosis. Si miran el ancho de la curva también es ancho, así que va a haber anisocitosis seguramente. Y me interesa que miren este gráfico de plaquetas, que tiene forma completamente anómala. Cuando vimos contadores hematológicos, yo les había dicho que en el gráfico de plaquetas, bueno, se podía ver interferencia en la región baja, y en ese caso se llamaba LRI, o interferencia en la región alta, y en ese caso se llamaba alarma URI, o de la región alta, interferencia en la región alta. Este es un gráfico que presenta interferencia en la región alta. Presenta una forma completamente anómala. Entonces acá uno tiene que pensar, ¿qué cosas pueden aparecer entre 20, entre 15 y, vamos a decir, 30 femtolitros, que me confunda el equipo, que no sepa contar si es plaqueta o qué es? Bueno, pueden ser, por ejemplo, agregados plaquetarios, es decir, plaquetas que se activan durante la extracción, por ejemplo, en una extracción dificultosa, entonces las plaquetas son más grandes. O pueden ser glóbulos rojos muy pequeñitos, muy microcíticos, o glóbulos rojos fragmentados, ¿sí? Los esquistocitos. Este es el típico caso. Y ahí si miramos los valores, vamos a ver, frecuencia de glóbulos blancos 7700, con predominio de granulocitos. Entonces, bueno, podríamos sospechar que podría haber alteraciones en los granulocitos, pero nada más que eso. Fíjense, la hemoglobina 10.2, el paciente presenta anemia microcítica, hipocrómica, y se esperaría encontrar marcada anisocitosis. Fíjense este RDW de 27%, valor de referencia de 11 a 14. Se esperaría encontrar marcada anisocitosis. Y las plaquetas 147.000. Es decir, ligeramente disminuida, ¿sí? Una ligera trombocitopenia. No vamos a decir disminuida, vamos a decir ligera trombocitopenia. Seguimos. Otro caso, acá este ya no les tapé. Fíjense, vamos a mirar primero el histograma, presenta forma anómala, ¿sí? Acá tira alarmas, cada equipo tiene sus alarmas, eso no hace falta que se aprendan, pero ya miramos y vemos que tiene forma anómala. Miramos el recuento de leucocitos, bueno, presenta una ligera leucopenia. Entre 4.800 y 5.000 no hay mucha diferencia. Así que si quieren poner leucocitos en el límite inferior o ligera leucopenia, nosotros la aceptamos. De la fórmula no podemos decir nada, así que lo único que podemos decir es que se esperarían encontrar anomalías de serie blanca y el paciente presenta ligera leucopenia. Vamos a mirar el valor de hemoglobina. El paciente, vamos a suponer que es mujer, no presenta anemia, o si es varón, presenta anemia, pero la serie roja va a presentar características microcíticas, hipocrómicas, con marcada anisocitosis. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Este paciente no tiene anemia, pero tiene la serie roja microcítica con marcada anisocitosis, hipocromía, y la curva tiene esta forma. Se ven dos picos, ¿sí? Este es el típico caso de una anemia en recuperación, es decir, que responde al tratamiento, como van a ver mañana, o un paciente transfundido o politransfundido, por ejemplo, ¿sí? El histograma de la serie roja es completamente anómalo, se ven dos poblaciones, y eso justifica el marcado RW, ¿sí?
Si miramos las plaquetas, el histograma de plaquetas también no presenta forma habitual, presenta una interferencia en la región alta, ¿sí? Esto sería una alarma URI. Y esto puede tener correlato con los microcitos que se ven acá, ¿sí? Entonces, toda esa información nosotros podemos sacar de estos gráficos. Y después lo vamos a terminar de corroborar al mirar el microscopio. Entonces, acá esto es lo que ustedes van a ver y esto es cómo quedaría redactado de manera elegante y cómo tienen que poner ustedes en el parcial, ¿sí? En la hoja ustedes pueden poner flechita, lo que quieran, pero después lo que nosotros corregimos es lo que está escrito. Esto es un informe. Yo siempre digo, ustedes se tienen que posicionar el día de mañana, dentro de poco, cuando sean bioquímicos, y le van a llamar por teléfono al médico y le tienen que contar fulanito al médico hematólogo y le van a decir fulanito tiene esto, no le van a decir tiene 4800, tiene 1.8, tiene 0.4, tiene alto, tiene bajo, tiene alto, tiene bajo, tiene alto, tiene bajo. No, eso no es de un profesional. Un profesional le va a decir se observa ligera leucopenia y por otra parte el histograma de la serie blanca presenta una forma no habitual. Al observar el frotis se debería prestar particular atención en búsqueda de anomalías de serie blanca. ¿Sí? Esto es lo que tienen que practicar. Cómo redactar, cómo transmitir un resultado numérico y gráfico en palabras y que todos nos entendamos. ¿Sí? Tenemos que usar el mismo lenguaje. Al evaluar la serie roja podemos ver que si bien no presenta anemia, por el volumen corpuscular medio vemos que la serie roja presenta características microcíticas y si evaluamos el HCM esperaríamos encontrar hipocromía al observar el frotis. Siempre en potencial esperaríamos. Como el RDW es superior a 14, esperaría encontrar marcada anisocitosis. Y fíjense, le digo, lo que se condice con la doble población observada en el histograma. O sea, no me quedo con que el RW alto, entonces voy a encontrar anisocitosis. Digo, es alto y encima se ven dos poblaciones. O es alto y la curva o el histograma es ancho. Y el valor de plaqueta se encuentra dentro de los valores de referencia. Luego de la observación del frotis, se podrá concluir si presenta morfología normal. A veces esto parece una redundancia y ustedes no lo ponen, ¿sí? Y nosotros al corregir no sabemos si ustedes consideran normal eso o no. Entonces es necesario poner, dejar explícito, digamos, que ven una forma normal y eso se correlaciona con que no se esperaría encontrar anomalías, ¿sí? En este caso se observa una alarma en la región alta URI, posible interferencia por microcitos. Es decir, si ustedes dicen que hay una alarma, también tienen que poner a qué se puede deber, digamos. Esto es práctica, hermanos chicos. No se preocupen, vamos a practicar un montón. Bueno, este es un impreso de un contador 3D. El otro era pantalla, esto es impreso. Entonces, esto es para que vayan practicando. Les recomiendo que practiquen entre ustedes. Escriban, por favor, escriban. No se queden con lo hablado nomás. Porque ya se tienen que ir entrenando también para el momento del parcial para poder escribir esto, es decir, decir esto en palabras, lo que ustedes están viendo, los números y los gráficos. Entonces, si miramos este histograma, presenta una ligera forma anómala en la región de granulocitos con bordes aserrados. El paciente presenta leucopenia, ¿sí? Fíjense cómo cambian las unidades de este al contador anterior, por eso es importante manejar la conversión de unidades. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no me dan todo en la misma unidad? Y porque los equipos con los que ustedes van a trabajar pueden manejar diferentes unidades. Hay colegas que a la mañana están en salud pública y manejan un equipo con una unidad y a la tarde están en el sector privado y tienen otro equipo de otra marca con otras unidades, ¿sí? Entonces, esto lo prepara para eso. Entonces, el paciente presenta leucopenia, ¿sí? De leve a moderada, vamos a decir. Van a tener ustedes siempre la edad y el sexo del paciente, entonces en este caso si fuera varón no tendría anemia, si fuera si fuera varón tendría una ligera anemia, si fuera mujer no. Vamos a suponer que es varón, bueno, presenta una ligera anemia y la serie roja tendría características microcíticas, normocrómicas, podríamos decir, ¿sí? Y se esperaría encontrar ligera anisocitosis. El histograma de plaquetas es normal y su recuento es normal, por lo que no se esperaría encontrar anomalías.
Entonces ahí está lo que interpretamos y acá está cómo debería quedar escrito, ¿sí? Esto vamos a dejar para que lo lean. Para que lo lean. Vemos este otro histograma, ¿sí? Histograma de blancos. Ya acá vemos que este histograma no es normal, sobre todo acá en la región mid. En la región mid tiene que ser bien bajito. Ya lo mencionamos también, en la región mid sobre todo aparecen los monocitos, linfocitos activados, ¿sí? Pueden aparecer esas células. Si miramos el recuento del paciente, presenta un recuento normal de glóbulos blancos, 7.300 glóbulos blancos. Ahora, si miramos la región, este equipo lo llama monocitoides, digamos, porque no son monocitos. En la región mid presenta un valor tanto porcentual como absoluto aumentado. Bueno, se esperaría encontrar anomalía de serie blanca. Otra cosa no podemos decir. Vamos a suponer que es una mujer adulta. Hemoglobina 10.8, la paciente presenta anemia. Y esa serie roja va a presentar características microcíticas hipocrómicas. Y se esperaría encontrar una leve anisocitosis. Esto se condice con la desviación del histograma hacia la izquierda y el ancho de la base del histograma. Fíjense ya cómo el equipo les marca en negrita en este caso, porque está seteado para que cuando se salga de esos límites los marque como datos de alarma. Y el recuento de plaquetas es de 492.000, es decir, una ligera trombocitosis. Y de vuelta lo que ya dijimos, anemia, si es ferropénica, va a ir con trombocitosis, ¿sí? Eso es un dato que les tiene que ser útil para todos los parciales y para la vida profesional. Siempre que vean anemia microcítica y con plaquetas aumentadas, es decir, con ligera trombocitosis, muy sugestivo de anemia ferropénica. Bueno, esto es como los datos que tuvimos en cuenta y ustedes, digamos, practiquen la redacción. Bueno, acá tenemos una fotito de uno de 5 DIF. Este nos pasó... le puse mal la animación, espero que no hayan visto. Bueno, este es un dispersograma de... Fíjense que ya no digo más histograma, digo dispersograma de blancos, ¿sí? Ustedes tienen que tener en la cabeza la imagen de cómo es un dispersograma normal, digamos, ¿sí? Presenta más puntitos. Acá este aparenta tener menos puntos, así que ya a priori sospecharíamos que puede haber leucopenia. Si miramos el histograma de rojos, presenta más o menos forma normal, y el histograma de plaquetas presenta forma normal. Este WNR y el de reticulocito no tiene reactivo, por eso no sale ningún punto, y WNR es un canal que se utiliza para contar elementos nucleados. Acá aparecerían los eritroblastos. Estos son todos los glóbulos blancos. No interesa este gráfico, simplemente se los comento. Y acá arriba aparecerían los basófilos. Lo que a nosotros nos interesa es este, el diferencial, el histograma de blancos, el histograma de rojos y el histograma de plaquetas. Entonces, si miramos el dispersograma de blancos, vemos que pareciera tener menor cantidad de puntos. Entonces, se podría sospechar de una leucopenia. Perdón. De una leucopenia, si miramos, el paciente tiene 1.300 glóbulos blancos, ¿sí? Esto se condice y me valida claramente esta baja disposición de puntos, ¿sí? Entonces el paciente presenta leucopenia, está un poquito cortada, les pido perdón, pero simplemente esta foto quería para mostrarles que mirando la cantidad de puntos uno ya puede sospechar cuántos blancos tiene el paciente, ¿sí? La serie roja, si miramos, acá justo está cortadito, pero tiene 11,7 de hemoglobina y 85 de BCM, ¿sí? Y las plaquetas, no informó. A ver. Ah, sí, plaquetas, 100.000 plaquetas, ¿sí? 100.000 plaquetas, sin embargo, el histograma es bastante normal. Bueno, le puse al revés la animación. Ahora, si miramos este dispersograma, vemos que es completamente distinto al anterior, ¿sí? Ya de por sí vemos que hay muchos puntos y aparte aparece esta población azul que no sabemos qué es por el momento. Fíjense cómo anecdóticamente este gráfico es distinto, pero nosotros lo analizamos al WNR y tenemos el recuento de rojos, perdón, el histograma de rojos y el histograma de plaquetas.
En el caso anterior, si fuera varón, tiene anemia, si fuera mujer, también tiene ligera anemia, 11,7 de hemoglobina. Habían preguntado ahí. Entonces, miramos este dispersograma y vemos muchos puntos, entonces este paciente lo más probable es que tenga leucocitosis. Tiene 27.000 glóbulos blancos, ¿sí? Si fuera, este paciente no presenta anemia y la serie roja es normocítica, normocrómica, ¿sí? Y presenta 136.000 plaquetas, es decir, una ligera trombocitopenia. Entonces, de vuelta, para que vean simplemente cómo los puntos en la pantalla, digamos, permiten sospechar a priori y corroborar, digamos, el recuento de blanco. Esto también es muy útil porque si uno tiene el recuento y tiene el impreso, tiene que tener un correlato con lo que ve en el frotis. Muchas veces, bueno, no tantas, pero algunas veces en el laboratorio se mezclan los frotis, por ejemplo, y uno mirando el resultado y mirando el frotis se da cuenta, no, acá algo pasó, porque tal vez en el informe dice tiene 15.000 glóbulos blancos y yo miro el frotis y estoy una eternidad haciendo una fórmula. Es porque el frotis tiene poco, entonces ahí uno se da cuenta o que el equipo contó mal o que me rotularon mal el frotis, ¿sí? Y entonces ahí eso hay que solucionar, digamos. Para eso tiene que servir el equipo justamente para hacer rápido y para controlar. Esta es la realidad, así se ven los impresos, muchas veces no hay color, nosotros no le vamos a dar esto en el parcial, pero la realidad de los hospitales sobre todo y de la salud privada también es que no hay tinta de color, entonces se ven las poblaciones, no se ven los colores, pero bueno, es lo que tiene el bioquímico, es lo que van a tener ustedes en el día a día para hacer las fórmulas, digamos. No hace falta tener en color, ¿sí? Porque hacemos un frotis y miramos. Pero se ve el dispersograma, el histograma de rojos, de plaquetas y los valores, ¿sí? Esto es más bien para practicar. ¿Qué es lo que se ve? Leucocitosis, ¿sí? Tengo una duda acerca de los dispersogramas. En Sí, eso, por ejemplo, ¿qué está graficado? ¿Tamaño versus complejidad? ¿Y cada acá sí. marca puede graficar algo distinto, digamos, o todos son No, tamaño estos en versus... general son forward scatter versus side scatter. Fíjate que acá tenés la siglita SSC, eso es side scatter, y acá no se ve, pero es forward scatter, ¿sí? En general, side scatter es tamaño versus complejidad, ¿sí? Claro. Siempre acá, por ejemplo, te van a aparecer los más complejos desde el punto de vista interno, que son los eosinófilos de esta población, porque sus gránulos son muy complejos. Después tenés los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos. Y los basófilos pueden aparecer acá en el medio o dependiendo del equipo acá arriba, pero en general aparecen acá. Entonces, tamaño versus complejidad. ¿Sí? Sí, gracias. Ah. Igual, cuando tengamos el parcial, vamos a tener, si hay consultas, digamos, sobre estas cuestiones del gráfico y demás, vamos a tener habilitado un foro sincrónico, digamos, así que estas consultas se pueden realizar ahí. Y si no, siempre tienen que tratar de buscar, digamos, las siglas side scatter versus forward scatter, por ejemplo, en estos dispersogramas que nos interesan mucho a nosotros. Muchas veces también van a tener marcadas las poblaciones y ustedes con ese criterio, digamos, ya van a poder saber, acá me está graficando forward scatter versus side scatter. Claramente, si se invierten los ejes, cambia la forma de los gráficos. Pero en general se grafica forward scatter, es decir, tamaño versus complejidad. Entonces, este paciente presenta ligera leucocitosis o leucocitosis, ¿sí? Presenta anemia si es un paciente adulto, y esa serie roja va a tener características normocíticas, normocrómicas, ¿sí? Se esperaría encontrar marcada anisocitosis. Fíjense el RW. La fórmula, bueno, tienen acá, este paciente, si fuera un paciente adulto, va a presentar linfocitosis, y fíjense que digo acá con este valor, el absoluto, no con el porcentual. Va a presentar linfocitosis y el resto de los parámetros normal, digamos. Y presenta una ligera trombocitosis. Entonces acá tienen escrito, el paciente presenta leucocitosis y esto se correlaciona con la intensidad de los puntos en el dispersograma. Así es como queremos que ustedes escriban, ¿sí? Presenta además linfocitosis. Esto suele pasar, uno se pone a decir, presenta linfocitosis, monocitosis, ligera eosinofilia,
Y yo siempre digo, ¿qué es lo más grave o lo más llamativo del paciente? Es la linfocitosis. Si ponen lo otro, está bien, no nos interesa mucho, ¿sí? Sí nos interesa que pongan lo más relevante, porque después va a haber esos casos donde el paciente tiene 2.000 glóbulos blancos, o 1.000, vamos a decir, 1.500 glóbulos blancos, y tiene todas las penias habidas y por haber, tiene eosinopenia, tiene linfopenia, monocitopenia, pero el paciente se va a morir de neutropenia. Entonces lo primero que ustedes tienen que poner es la neutropenia. Y ahí me acuerdo, algunas correcciones que hice en el trabajo práctico. Describieron muy bien las imágenes, pero siempre tenemos que nombrar lo más importante. Me acuerdo mucho el caso de él, había una imagen de target cells, ¿sí? Muchas target cells había. Y describían, presenta un equinocito, un acantocito, un eliptocito y target cell. No está mal, claro, es el primer práctico, pero es lo mismo que quiero decir con esto. Tenemos que informar lo que más nos llama la atención primero. ¿Qué es lo que más nos llama la atención en este caso del paciente? La leucocitosis, con linfocitosis. En otro paciente con 1.500 glóbulos blancos va a tener leucopenia y seguro va a tener neutropenia. Entonces, eso es lo básico que tenemos que decir porque eso es lo más importante del cuadro. Lo mismo para un frotis, ¿sí? Podemos ver un montón de cosas, podemos encontrar un montón de detalles, pero siempre tenemos que nosotros, como bioquímicos, darle preponderancia a un hallazgo, ¿sí? Y después podemos mencionar todos los demás. Mencionar demás nunca está, bueno, a veces sí, pero nunca está mal, digamos. Pero nosotros le tenemos que dar el peso. ¿Qué es lo que, como dice la profe Claudia, qué es lo que nosotros le queremos decir al médico? ¿Sí? Es como que nosotros le hacemos la interpretación de lo que estamos viendo. Entonces, este paciente también presenta anemia marcada debido al valor de hemoglobina y la serie roja presentaría aspecto normocítico, normocrómico, todo lo que ya estuvimos viendo. Este otro caso real, este paciente tiene anemia hemolítica autoinmune. Eso significa esta sigla, vayan anotándola porque la van a ver mucho a partir de mañana y las próximas clases. Anemia hemolítica autoinmune. Vamos a analizar el recuento de glóbulos blancos. Se encuentra dentro del rango de referencia si fuera un paciente adulto. Y la fórmula, bueno, presenta linfocitosis. Acá, perdón. Tijera linfocitosis. Esto ocurre, les cuento la verdad, digamos. Nosotros estamos diciendo que este es un paciente adulto, pero en realidad estas muestras, muchas muestras son pediátricas. Pero como nosotros le damos una edad, es la interpretación que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, este paciente adulto presenta un recuento de glóbulos blancos dentro de todo normal, con una ligera linfocitosis. Y si miramos el dispersograma, bueno, eso se ve acá, ¿sí? Esta serie de puntos rosaditos es un poquito más intensa. Fíjense que cuando tienen un contador de 5 diferenciales no les imprime o no les informa, digamos, el histograma de impedancia, justamente porque al tener estas dos tecnologías, ya por default el equipo dice, bueno, no, ya que tenemos este equipo, analiza este dispersograma, ¿sí? Simplemente por eso. Ahora, si miramos el histograma de glóbulos rojos, vemos que presenta esta forma y uno va a decir cómo se sabe que está hacia la derecha. Y hay veces que no, por default no imprime los números acá abajo, pero uno se da cuenta que está desviado hacia la derecha. Esto ocurre después de mirar y practicar con histogramas normales. Entonces, si vemos el BCM, tiene si vemos la hemoglobina, tiene 5,9 de hemoglobina, es decir, el paciente presenta una anemia grave, se dice. Estos valores son valores que uno tiene que avisar al médico porque a estos pacientes o los pueden transfundir o en el caso de esta patología los pueden hacer plasmaféresis. Entonces el paciente presenta anemia de características macrocíticas, podría pensar uno. Fíjense el HCM. Acá es donde siempre se equivocan porque dicen pseudo hipercrómica. Imposible, tiene 5,9 de hemoglobina, está re anémico. Lo más probable es que esa serie roja sea hipocrómica, ¿sí? Y este BCM aumentado se puede deber sobre todo a que en estas patologías los glóbulos rojos se pueden aglutinar. No se preocupen, esto lo van a ver en la clase de anemias regenerativas. El RW se encuentra aumentado, por lo que se esperaría encontrar anisocitosis.
El recuento de plaquetas se encuentra dentro del rango de referencia y el histograma presenta forma habitual. Y ahí hicimos toda la interpretación de este cuadro. Acá tenemos otro caso, no tenemos diagnóstico presuntivo, pero vamos a suponer que es un paciente adulto, vamos a decir que es mujer. Recuento de glóbulos blancos, la paciente presenta leucocitosis, ¿sí? Si miramos la fórmula, presenta una fórmula normal con neutrofilia y monocitosis, ¿sí? No se ve ahí, pero esto es 2,22. Pero digo, neutrofilia y monocitosis. En realidad los neutrófilos están dentro del rango, ¿sí? Pero al tener 13.000, bueno, 7.200, depende de la bibliografía, algunos consideran 6.500, otros consideran 7.000. Con que ustedes pongan que es a predominio de neutros, si quieren, pueden poner, y una ligera monocitosis, ¿sí? El problema de esta mujer no es la serie blanca, el problema de esta mujer es la anemia. Profe, una preguntitita. Sí. Ahí en el dispersograma, los monocitos sería lo verde y los neutrófilos sería lo rosadito. Los neutrófilos es lo celeste. Celeste. Los linfocitos son los rosaditos. Ah, ¿sí? Entonces, profe. Entonces neutrófilo, lo único que si se mira de cerca se ve como más intenso, es más denso, digamos. No se ven tantos puntos, se ve más denso nomás, ¿sí? Es como más oscurito. Entonces, esta paciente presenta anemia, fíjense, 9,7, y la serie roja presentará características microcíticas hipocrómicas, y se esperaría encontrar marcada anisocitosis, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando es anemia microcítica hipocrómica, ni miro el CHCM, ¿sí? Si quieren poner el CHCM se encuentra disminuido, lo pueden poner, el CHCM se encuentra normal, lo pueden poner. A mí lo que me sirve para hablar de la cromía es el HCM cuando es hipocrómica, ¿sí? El RW, entonces, me indica que esperaría encontrar marcada anisocitosis y eso se correlaciona con el histograma donde se ven dos poblaciones de glóbulos rojos, ¿sí? El recuento de plaquetas se encuentra, la paciente presenta una ligera trombocitosis, 473.000 plaquetas. ¿Sí? Ahí analizamos todo este caso. Bueno, esto es el LA, eso es leucemia linfoblástica. Esto es a modo de ejemplo, hermano. Así como vamos a interpretar. Les pongo el diagnóstico porque teníamos el diagnóstico. Este paciente, vamos a suponer que es un varón. Fíjense, tiene 1950 glóbulos blancos. ¿Sí? Y esto se correlaciona con la baja densidad de puntos en el dispersograma. El paciente presenta leucopenia. Entonces, fíjense acá, esto es a lo que quería llegar, la importancia de mirar los valores absolutos. El paciente tiene 1950 glóbulos blancos. Si uno mira la fórmula porcentual, va a decir el paciente presenta una fórmula a predominio de neutro y está todo normal, esta fórmula, si miramos los porcentuales. Ahora, si miramos los valores absolutos, vemos que el paciente presenta neutropenia, ¿sí? Absoluta. Y esto es no es tan grave en este caso, pero es una neutropenia y esto es lo que determina que el paciente esté en este cuadro muy susceptible a infecciones. Obviamente tiene eosinopenia, tiene vasopenia, tiene linfopenia, tiene monopenia. Fríamente, ¿cómo les recomiendo yo que piensen? ¿Qué es lo que le va a matar a este paciente? A este paciente le va a matar la neutropenia. Entonces el paciente tiene leucopenia con neutropenia, ¿sí? Aparte tiene anemia de características, si quieren, normocíticas o con ligera tendencia a la macrocitosis. Y fíjense, el RW no me informa. Y si miramos el histograma, vemos que presenta una forma muy anómala, ¿sí? Entonces acá es donde fallan los equipos. Es tan anómalo, tan amplio este rango que nos anima a calcular. Yo siempre digo nos anima, en realidad no es que nos anima. Por default no informa el valor, ¿sí? Entonces, dicen, no tengo valor de RW.
Pero ustedes que van a ser bioquímicos miran el gráfico y ven una forma anómala, entonces dicen, ah, es posible que se encuentre marcada anisocitosis, ¿sí? Entonces ahí ustedes como futuros bioquímicos saben interpretar. Acá hay un error, no me informa, pero yo miro el gráfico y tranquilamente sé que cuando mire el frotis voy a encontrar marcada anisocitosis. El recuento de plaquetas, miro, tiene 66.000 plaquetas, es decir, el paciente tiene trombocitopenia y si miramos el gráfico de plaquetas tiene una forma anómala, sobre todo con interferencia en la región alta, ¿sí? Esto se puede asociar, digamos, a un recuento bajo de plaquetas. No porque tenga pocas plaquetas, sino porque tiene pocos datos en realidad de equipo, eso no lo mencionamos, pero vamos a decir que tiene trombocitopenia y el histograma presenta forma anómala, sobre todo con interferencia en la región alta de plaquetas. Posibles causas: agregación plaquetaria, macroplaquetas o esquistocitos, entre otras, digamos. Entonces, todo lo que estuvimos analizando, esto lo importante es no quedarse con la fórmula absoluta, con la fórmula relativa, la porcentual, siempre la absoluta. Acá tenemos otro caso para practicar. Fíjense, vamos a mirar primero el dispersograma. Impresiona más puntos. Miramos, el paciente tiene leucocitosis, 24.000. En este primer parcial les sugiero que no usen tanto el término marcada o para las leucocitosis, porque después cuando veamos algunas leucemias, ahí vamos a ver verdaderas marcadas leucocitosis. Digamos, esto es leucocitosis. Si ponen marcada, no está mal, digamos, pero hay más marcadas, créanme. Entonces el paciente presenta una leucocitosis, ¿sí? Y si miramos el absoluto, y sí, va a tener varias filias, ¿sí? Este paciente presenta sobre todo neutrofilia y linfocitosis, ¿sí? Neutrofilia y linfocitosis. Hay que ver el cuadro. Si es un cuadro viral, vamos a decir primero la linfocitosis. Si es un cuadro bacteriano, vamos a mencionar primero la neutrofilia. Eso algún datito ustedes van a tener en la historia clínica para darle importancia, ¿sí? Si ponen indistinto no pasa nada, pero lo importante es que reconozcan la leucocitosis con neutrofilia y linfocitosis. Con eso estamos, digamos. El paciente además presenta anemia, fíjense, 8,3 de hemoglobina, con marcada microcitosis e hipocromía, ¿sí? Esto mañana van a ver mejor las anemias microcíticas hipocrómicas, y se esperaría encontrar ligera anisocitosis. Si miramos el histograma, vemos que presenta una desviación hacia la izquierda. Y las plaquetas se encuentran dentro del rango normal y el histograma presenta una forma habitual, se podría decir. Bueno, este tiene un caso para practicar de desnutrición, es más o menos similar, con la diferencia que presenta trombocitosis, de vuelta, anemia microcítica hipocrómica asociada a trombocitosis. Esto es muy sugestivo de anemia ferropénica. Otro caso, en este simplemente para que vean la forma del histograma de rojos. En el caso anterior, no. En este de 863.000 no hay alarma URI. Es bien asintótico, toca bien en este. Y podría ser una ligera acá. Esto ya no, ¿eh? Sería acá en esta región. Siempre que se vea que no sea asintótico en esta región, ahí podemos sospechar de alarma URI. Acá ya no. Lo que pase acá adelante ya no me interesa mucho. Me interesa lo que pasa acá, ¿sí? Sí o sí tiene que ser asintótico acá en esta región. Muy bien. Seguimos entonces. Estábamos viendo de la desnutrición, ya vimos entonces la trombocitosis y anemia microcítica hipocrómica, entonces eso van a volver a ver mañana en la clase de la profe. Este es un caso donde se ve una forma anómala de la curva, del histograma de rojos, perdón, anemia microcítica hipocrómica con marcada anisocitosis, y las plaquetas 786.000. Está marcado, sí, bueno, acá puede haber, es un poquito más alto que el anterior, podría haber una alarma URI, por microcitos sobre todo.
porque acá estoy viendo un BCM bajo y un valor alto de plaquetas. Lo más probable es que yo mire el frotis y el paciente tenga 787.000 plaquetas. Le voy a sacar en realidad esa marca, perdón, porque confundo un poco. Bueno, este es un dispersograma o una muestra normal, digamos, que para que la tengan, si se la quieren imprimir, se la pueden imprimir para practicar, digamos, con un recuento más o menos normal, las poblaciones normales, digamos, pero presenta anemia. Fíjense las unidades, ojo las unidades. Y un recuento de plaquetas normal. Bueno, acá tienen, fíjense, el dispersograma para una muestra normal y un dispersograma para una muestra leucopénica. Presenta menor cantidad de puntos, ¿sí? Y lo mismo que para el canal de plaquetas. Esta muestra presenta 254.000 plaquetas. En estos equipos de 5 diferenciales, las plaquetas se pueden contar por impedancia o se puede hacer un recuento óptico, ¿sí? Nosotros todos los años le vamos sumando un poquito. No es obligatorio que analicen el gráfico de plaquetas ópticas, pero si analizan, suma un punto. Esa es la realidad, ¿sí? Las plaquetas ópticas se cuentan entonces, también se analiza la fluorescencia lateral versus la fluorescencia, el forward side scatter versus el side scatter. Forward scatter versus side scatter, pero para el canal de plaquetas y de glóbulos rojos. Y las plaquetas se cuentan acá abajo, ¿sí? Todos estos puntitos son plaquetas y todos estos puntitos de arriba son glóbulos rojos, ¿sí? Plaquetas ópticas, entonces acá abajo. Y les da este símbolo. Entonces, fíjense, una muestra normal presenta esta cantidad de puntos. Y ahora si miramos la muestra siguiente, vemos poca cantidad de puntos. Entonces, a priori podemos saber que el paciente tiene pocas plaquetas, ¿sí? Esto, al que quiere sumar un puntito en el parcial, mira los apuntes, cómo se interpreta el gráfico óptico de plaqueta. Ahora, el gráfico óptico de reticulocitos, ese sí, también lo vimos, y se analiza la fluorescencia para los reticulocitos. Los reticulocitos más maduros aparecen en esta región y a medida que van madurando va disminuyendo la fluorescencia de derecha a izquierda hasta convertirse en glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen fluorescencia porque no tienen ARN o material ribonucleico, digamos, en su citoplasma. Entonces, si hay muchos reticulocitos, fácil, me van a aparecer muchos puntos acá. Si no quieren mirar el gráfico, miren el valor, reticulocitos, 1,79%. Mañana van a ver el valor de referencia. Estos son todos los datitos que les sirven para practicar, ¿sí? Y miren este histograma de plaquetas. Parece un encefalograma plano, ¿sí? ¿Por qué tiene esta forma, esta curva? Es un gran problema que se suele dar, es que para graficar un histograma, el equipo necesita mínimo, vamos a decir, 4.000 datos, 4.000 eventos contados por microlitro, vamos a decir, en la dilución. Este paciente tiene 8.000 por microlitro, digamos, ¿sí? Al hacer la dilución, que se diluyen mucho más las plaquetas, entonces el equipo tiene pocos datos para graficar el histograma y por eso no grafica directamente, ¿sí? Y acá sí podemos hacer un correlato. Se ven pocos puntos en las plaquetas ópticas y aparte el histograma presenta una forma anómala. Eso, digamos, que es medio que me termina de validar que las plaquetas están bajas. Porque por dos metodologías, óptica e impedancia, yo obtengo recuentos bajos. Acá estaría la interpretación del caso anterior. Y esto es simplemente un ejemplo, ya vamos terminando, simplemente un ejemplo de una misma muestra pasada en dos contadores hematológicos. Después comparen, digamos, los valores. Lo único que quiero que vean es el valor de hemoglobina. Fíjense, en este equipo 13,3 gramos por ciento. Y vamos a mirar, si quieren, 10.200 glóbulos blancos. Y 294.000 plaquetas. Y en otro equipo, esta misma muestra, 9.400 glóbulos blancos
13,3 de hemoglobina, exactamente el mismo valor, y 307.000 plaquetas. Es la misma muestra, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que la hemoglobina, si los equipos están bien calibrados, la hemoglobina es el parámetro más fiel en un contador hematológico. Si falla la hemoglobina, es medio que está fallando casi todo, digamos, ¿sí? No es tan así, pero les tiene que preocupar mucho. ¿Y cómo controlamos que la hemoglobina esté andando bien? Mirando el CHCM, ¿sí? Sobre todo el CHCM, porque ya sabemos que CHCM es hemoglobina dividido hematocrito. Y sabemos que ni fisiológicamente ni patológicamente, salvo las esferocitosis hereditarias, existen CHCM superiores a 35. Entonces, si yo en un día de trabajo veo que todas mis muestras tienen CHCM 35, 34, 35, 35, 35, y hay algo que está andando mal, ¿sí? Entonces, lo más probable es que lo que esté andando mal es la hemoglobina. ¿Y cómo lo controlo? Hago un hematocrito manual y comparo el hematocrito manual con el del equipo. Si son más o menos parecidos, sé que lo que está fallando es la hemoglobina. Y hay que recalibrar, digamos. Y eso es un control de calidad interno que hay que hacerlo en todos los laboratorios. Bueno, esto simplemente, no se asusten, simplemente para que vean. Nos vamos a quedar entonces con esta imagen, perdón, con esta imagen de esta muestra más o menos normal, ¿sí? Este dispersograma, ¿sí? Y para que vayan viendo lo que vamos a ver después más adelante es que mirando el dispersograma, nosotros ya sabemos que esta muestra es completamente anómala, ¿sí? Y si miramos el recuento, tiene 254.000 blancos. Esto es una leucemia mieloide aguda. Esto no hace falta aprendérselo ahora. Fíjense este dispersograma, también anómalo. Otro dispersograma, anómalo, pero acá en esta otra región, ¿sí? Es decir que los equipos de 5DIF son muy útiles porque si uno conoce, porque también pasa eso, que se compran el mejor equipo y no saben cómo interpretar un dispersograma, si uno conoce cómo interpretar estos dispersogramas, puede sospechar qué patología es. Acá tienen, por ejemplo, 1, 2, 6 dispersogramas para diferentes patologías. Tienen leucemias agudas, tienen leucemias crónicas, ¿sí? Y otras patologías. Entonces, no es para que se asusten, pero para que vean lo útil que puede ser. Y por último, este casito de la vida real, que sobre todo, sí, este año vimos 2 o 3 de estos casos. Fíjense, el histograma de blancos. Presenta acá una forma anómala en la región MID, 21.000 glóbulos blancos. Entonces, bueno, presenta leucocitosis. Vamos a mirar la hemoglobina, 12,9. No presenta anemia, ¿sí? Vamos a mirar el hematocrito, 3% de hematocrito. No estaría vivo. Ojo, hemos tenido pacientes con 7 de hematocrito vivo, 5 también. No, 5 no. 7 y 8 de hematocrito y han estado vivos. Este paciente presenta 3 y miren el histograma. ¿Qué es eso, digamos? Ya sabemos que con la altura del histograma no podemos decir nada. Pero vamos a mirar el BCM 101. Ligera macrocitosis, podríamos decir. Y miren el HCM 379. Y está bien, la unidad es picogramo. Y miren el CHCM 379. Y recién dijimos que no existe mayor a 35. Este tiene 10 veces más el valor. Miramos las plaquetas, 385.000 y un histograma normal. ¿Sí? Entonces, acá, obviamente, en la serie roja hay un serio problema. O el paciente anémico no está, porque tiene 12,9 hemoglobina, ¿sí? Entonces, si le creemos a la hemoglobina, no hay ningún problema. Esto, miramos la muestra y tiene este aspecto, ¿sí? Acá está con anticoagulante y se ve así como cortadito. Esto ya les comenté. Entonces, lo más probable es que sea un día de frío, sin embargo, hay pacientes que en verano pueden tener un poquito, digamos, ¿sí?
pero sobre todo los días de frío se suele ver en los pacientes que presentan esto. Esto es crioaglutinina, ¿sí? Hacemos la incubación, ponemos este frasquito en un baño a 37, preferentemente baño, no estufa, sino baño a 37, se homogeneiza y se pasa nuevamente por el contador, ¿sí? Y miren cómo mejoró todo, digamos. Hasta el recuento de blancos mejoró. Eso es llamativo, porque no debería interferir tanto, pero en este caso había tanta crioaglutinina que interfería. Pero a lo que quiero llegar es el valor de hemoglobina. Fíjense, pasó de 12,9 a 12,4. O sea, se mantuvo casi invariable el valor de hemoglobina, ¿sí? Eso me habla de lo fiel que es la hemoglobina. Y también tenemos que pensar qué es lo que ocurre en el equipo. Para medir la hemoglobina se lisan todos los glóbulos rojos. Entonces a mí no me interesa si están muy aglutinados o no, porque al entrar en la cámara con el reactivo se lisan. Y fíjense cómo variaron, ¿sí?, los índices hematimétricos. 37 el hematocrito, 95 el BCM, 31 el HCM, 32 el HCM. Una serie completamente normocítica, normocrómica. Mejoró el histograma y el recuento de plaquetas ahí también se mantuvo casi invariable, digamos. Entonces esa es la importancia, ¿sí?, de ver cómo solucionar. ¿Se presenta esto? A veces sí. Y nuestro parámetro más fiel siempre va a ser el CHCM. Siempre que haya una discrepancia entre hemoglobina y CHCM, tenemos que sospechar de que algo está pasando. Y esto se soluciona, digamos, teniendo en cuenta esto, la interferencia de las aglutininas. Y un cálculo rápido que siempre tenemos que hacer es que de manera empírica, no pregunten por qué, porque cuando es empiria es por experiencia nomás, en los libros, digamos, el hematocrito para una serie roja normal, digamos, una serie roja normocítica, normocrómica, el hematocrito dividido 3 es aproximadamente el valor de hemoglobina. Nunca vamos a usar esta fórmula para informar una hemoglobina, pero sí para controlar. Entonces es un juego muy interesante, digamos, no es juego la palabra que quiero decir, es un hábito muy recomendable que ustedes cuando el día de mañana estén pasando muestras por el contador hematológico, vayan dividiendo el hematocrito dividido 3, les va a dar más o menos la hemoglobina. Puede diferir en 0,2, 0,3 puntos, pero no va a ser mayor esa discrepancia. Eso también es una forma de hacer un control de calidad rápido. Hematocrito dividido 3 es aproximadamente el valor de hemoglobina. Si hay discrepancia, digamos, es porque hay alguna alteración en la muestra. Y entonces ahí terminamos. Bueno, si la profe Claudia estuvo grabando, así que les vamos a subir el video y el link a YouTube. Si hay consulta, bueno, repito, entonces mañana la clase de mañana, que en el cronograma figura como sincrónica, va a ser